Buenos días, buenos días. Muy interesante este canto, esta alabanza que estábamos escuchando y ministrando al final, que habla de un propósito en la vida, que habla de tener no solo en nuestro espíritu, en nuestra mente, esa claridad de una razón por la cual vivimos. Un hermoso canto, una hermosa alabanza. Gloria a Dios, porque es su gracia, es su espíritu, son sus misericordias, su amor, el que produce en nosotros esa respuesta, esa claridad, esa vivencia. Le damos gracias a Dios en este domingo que nos permiten su gracia y ustedes nuevamente estar en sus casas, estar con ustedes, compartiendo la palabra. Decía yo desde el domingo pasado que bueno, el hecho de estar en casa pues nos da esa confianza y esa libertad a veces de andar haciendo algunas otras actividades, preparando el desayuno, desayunando, almorzando. Pero bueno, desde la semana pasada y cada domingo les pedimos que dentro de todas esas actividades que están haciendo al estar en casa, que tomen un tiempo para escuchar con toda su atención, con toda su intención la palabra, la predicación. Tuvimos en la semana oportunidad de visitar a algunas de nuestras hermanas, y lo digo con amor, de nuestras hermanas ancianitas, nuestra hermana Felipita, y bueno, nos comentan que domingo a domingo están escuchando, así que si nos están escuchando, hermana Felipita, Gloria, Joel, qué gusto es saludarles. También a nuestra hermana Noemí, que está ahí con la familia también, con Alfredo, con su nieto, escuchando la palabra también. Si nos están escuchando este domingo, pues les mandamos de verdad un saludo muy cálido, con mucho amor, muy amoroso. Y también a otros hermanos que nos escuchan en otros lugares, como en Ciudad Valles, o allá en Guajuapan, o hermanos que aquí mismo obviamente por esta cuarentena, hoy no estamos aquí, estamos con el auditorio vacío, pero no estamos vacíos, estamos llenos de gratitud, llenos realmente de testimonio que Dios ha sido bueno, misericordioso, y aún en momentos donde la angustia, la preocupación llegan a nosotros, Dios siempre extiende su mano, extiende su misericordia y nos bendice. Y bueno, a los hermanos que nos escuchan en sus casas y están pasando por momentos complicados, momentos difíciles, no tengo la menor duda, hermanos, que Dios se va a glorificar. Y tal y como lo dice la palabra, que la buena mano de Dios se extendió, que Dios metió su mano, lo mismo hará en las situaciones que ustedes están viviendo y atravesando en estos días. Y que será todo con un propósito, de que nos acerquemos, de que lo conozcamos, de que, como decía también el hermano a su momento, lo glorifiquemos. Y bueno, pues agradecemos esta oportunidad. La verdad es que se lo agradecemos primeramente a Dios. Han pasado ya 2 meses de cuarentena y hasta este día Dios nos ha guardado, Dios nos ha librado. Tomamos las precauciones, tomamos en serio las indicaciones que se han dado del cubrebocas, lavarnos las manos, la sana distancia. Hasta el día de hoy pues Dios nos ha guardado y nos ha ayudado, así que le damos gracias a Dios porque podemos estar este domingo compartiendo la palabra. Y bueno, vamos a tener ahí en pantalla, si no es que ya está, el título de la predicación de este día, que es Sígueme, que es continuar, es terminar la predicación que iniciamos el domingo pasado, donde el Señor Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba. Y bueno, ese es el título de la predicación, Sígueme. Está una
una imagen, le decía ahorita al hermano Javi, a lo mejor un poco romántica, un fondo romántico ahí de un mar, ahí las olas, una arena muy hermosa y unas huellas, ahí no son las mías, no vaya a pensar que el hermano Alex anda yendo ahí a Los Cabos o a Cancún o a otra playa y anda sacando fotos. No, hermanos, la tomé por ahí de las imágenes que ya traen las computadoras. Entonces ahí está la imagen, y que esa imagen se va a mantener también en el fondo de cada una de las diapositivas, porque quiero que esté clara la idea principal o el tema, el objeto principal de la predicación, que es un llamado que nos hace el Señor a seguirlo a Él, y que la única manera para poder cumplir ese llamado y seguirlo es que tenemos que amarlo. Y tenemos que tener una relación genuina con Él. No puede ser una relación artificial, no puede ser una relación mecánica, no menos una relación religiosa. O sea, tiene que ser una relación real, una relación genuina. En la semana también una de mis hijas puso un video, una película, creo que algo reciente, actual, del progreso del peregrino, y wow. La verdad es que me fue muy atractiva, me fue muy ilustrativa, sobre todo por lo que yo estaba preparando para esta predicación. Y ese peregrino pudo hacer toda esa caminata, soportar cada uno de esos lugares, el pozo, ¿cómo se llamaba el pozo? ¿Del desánimo? ¿El gigante cómo se llamaba? ¿El gigante de la desesperación? ¿O era el pozo de la desesperación y el gigante del desánimo? Ya estoy cambiando los personajes. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea para que regresen a casa, o bueno, ya que están en casa, pues tomen nuevamente ese libro. Pero cada uno de esos lugares, ese peregrino pudo salir adelante por un amor verdadero, por un amor a su Salvador, por un amor a su Señor y por un anhelo de llegar a esa ciudad celestial. Tiene que ver con la predicación del día de hoy. Bien, entonces, este es el tema, el fondo ahí va a estar, y ha habido fechas, pasamos a la siguiente diapositiva, ha habido fechas que han marcado y que han cambiado nuestra historia, el mundo. Y ahí tenemos una diapositiva de 1985, bueno, es la fotografía, no es la diapositiva, ya tiene tanto tiempo, no, la diapositiva la hice ayer, pero la fotografía es del año de 1985, del terremoto que sacudió la Ciudad de México. Un terremoto que cambió el mundo, o cuando menos nos cambió a nosotros, que nos ha hecho tomar una nueva cultura, el generar prácticas de seguridad. Cada que viene esa fecha del 19 de septiembre, obviamente estamos ahorita en una contingencia y no sabemos si el próximo ciclo escolar será nuevamente en aulas o seguiremos como se está llevando ahorita, a distancia. Pero bueno, no tomando en cuenta esta contingencia sanitaria, los años anteriores, cada año se hace siempre una serie de ensayos, desde los niños más pequeños y obviamente hasta los universitarios y gente más adulta, trabajos o dependencias gubernamentales hacen un simulacro, suenan las alarmas y las personas tienen que retirarse, observando ciertas reglas, retirarse de esos lugares. Aquí mismo en el auditorio, hace ya como un año, un poquito más, tuvimos unos ensayos para que las personas que estaban aquí sentadas pues pudieran salir de este auditorio en caso de darse un terremoto. Bueno, ahí está la fotografía. La historia dice que era presidente Miguel de la Madrid en el año de 1985, y la historia dice que el gobierno de la República estuvo en un shock, estuvo bloqueado, no tuvo una pronta respuesta. Los datos oficiales hablan de más de 3,000 muertos, los cálculos que hacen diferentes asociaciones son de más de 20,000. Y hay una gran diferencia entre los datos oficiales y los cálculos que hacen otras organizaciones, más de 20,000 muertos. Cambió el mundo, cambió la historia. El mundo no es igual después de ese terremoto. Y
No existe la casualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, otro 19 de septiembre, pero esto del año 2017, el mismo día, la misma fecha, en cuanto a día, en cuanto a mes, se vuelve a repetir otro terremoto, sacude la Ciudad de México. Y bueno, esta es una diapositiva que tiene ahí a este colegio Repsamen y otros edificios que colapsaron, y eso generó una cultura en la Ciudad de México. El día de hoy, cuando hay un terremoto, inmediatamente la población sale a ayudar. Se crearon desde esa fecha, desde el año 1985, equipos de rescate especializados en entrar en esas estructuras colapsadas y buscar sobrevivientes. El mundo jamás fue igual, cuando menos para nosotros los mexicanos. El mundo cambió. La normalidad que antes vivíamos ya no se vive más. Antes la gente, antes del año 1985, había temblores, había ciertas estructuras dañadas, pero no había habido tanta gente muerta, no había habido tantos edificios totalmente destruidos. Después de esa fecha, el mundo jamás fue igual, cuando menos en México, cuando menos los mexicanos. La normalidad jamás regresó, jamás. Siguiente diapositiva. El 11 de septiembre, si no me equivoco, del año 2001, hubo ataques terroristas, y esta es la imagen que nos recuerda esos ataques. Esta es la imagen de esos dos edificios colosales, creo que de más de 400 metros de altura, en las Torres Gemelas allá de la ciudad de Nueva York, y siendo impactadas por aviones gigantescos Boeing, enormes, 747, siendo impactadas, y a causa de todo ese impacto y del incendio que se provocó, el colapso, la destrucción total de esas dos torres. También se cuentan por miles los muertos, y eso cambió el mundo. El mundo no fue igual después de ese ataque terrorista. Se implementaron medidas en los aeropuertos, se implementaron medidas en las diferentes fronteras de diferentes países, incluido el nuestro. La normalidad, lo que antes vivía el mundo, jamás lo recuperó, jamás regresó. Tuvimos que adaptarnos, el mundo tuvo que adaptarse a esa nueva etapa. Y bien, pasamos ahora. Quiero que veamos una entrevista que le está haciendo esta periodista Denise al subsecretario de Salud de acá de nuestro país, de México, y le pregunta: ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Y creo que puede ser la pregunta que el día de hoy muchos nos estamos haciendo. ¿Cuándo se va a acabar esta contingencia? ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? Los trabajadores quieren recuperar sus ingresos, quieren recuperar su trabajo. Los trabajadores quieren sufragar las diferentes necesidades que hay en familia. Los estudiantes, bueno, pues algunos quieren concluir sus diferentes etapas y niveles educativos, y creo que algunos padres o madres claman porque los hijos ya estén en la escuela, ya quieren que las cosas regresen a la normalidad. Oigamos la pregunta, pero sobre todo la respuesta. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso, como es SARS-CoV-2, que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva, epidemiológica, y que debemos adaptarnos. Hoy ponía yo esta similitud, es como nos hemos adaptado a la cultura de los terremotos. Esa es la nueva normalidad respecto a los sismos. Igual en salud pública tenemos que hacer adaptaciones en nuestra higiene, en nuestro espacio público, en la forma en que interactuamos unos con otros. A ver, creí que me iba a decir 2 años, pero me dijo nunca. Eso quiere decir que... Ustedes en casa pueden buscarlo, está el video ahí en el YouTube. Solo esta parte, la entrevista completa. Pero bueno, a mí la respuesta del subsecretario, la verdad, a mí en lo personal, tal vez a alguien más no le agrade para nada, pero a mí en lo personal me hizo reflexionar mucho, y sobre todo también en la víspera de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón para predicar. La periodista le pregunta: ¿cuándo regresaremos a la normalidad?
Y primero hay un lenguaje corporal cuando el subsecretario está escuchando la pregunta y mueve las manos en la mesa y las mueve diciendo no. Y ya después cuando lo hace de manera verbal, da toda una explicación bien, creo yo, en mi parecer, bien explicado, que la normalidad jamás va a regresar. Esa vida que teníamos antes de que este virus apareciera, por las causas y razones que haya aparecido, sea que de por sí brotó de algún animal, de alguna especie, y a través de una zoonosis al ser humano, o sea que fue creado en un laboratorio con los fines y propósitos que haya sido, eso yo no lo sé, Dios lo sabe, o lo sabrán las personas que lo hicieron o no. Pero la respuesta es clara, la normalidad jamás va a regresar. Esa vida que teníamos antes de que este virus apareciera jamás regresará. Y él dice que además hay muchos otros que en algún momento también aparecerán y se desarrollarán otras enfermedades, y que como personas tenemos que vivir un nuevo presente, una nueva normalidad. Y la nueva normalidad será desarrollando una cultura, cambiando de mente, cambiando nuestra forma, cambiando nuestras actitudes y adquiriendo otras y desarrollando otras para que podamos continuar con nuestra vida. Y ocupo estas palabras, esta expresión nunca fue la respuesta. Esa fue, ¿cuándo regresará? Nunca. Si ustedes que están en casa, como familia, como trabajador, como estudiante, como ama de casa, como un creyente, como un cristiano, como un anciano, como una anciana, estás en casa preguntándole a Dios, Señor, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Escucha esta respuesta: nunca, nunca. Con eso no quiero decir, entonces ya nunca nos vamos a reunir. No. Quiero que entendamos que vamos a vivir un nuevo presente. Vamos a vivir una nueva etapa. En todas las áreas de la vida, en el área de la educación, las cosas van a cambiar. En el área laboral, las cosas van a ser diferentes y sobre todo se van a desarrollar de una manera diferente también en el hogar y también aquí dentro de las iglesias. Esa vida que teníamos antes ya pasó, ya quedó atrás. Y tenemos el día de hoy que ser sensibles y entendidos de lo que Dios quiere que entendamos, lo que su palabra nos dice y hacia dónde Dios nos va a estar guiando. Vayamos ahora a retomar un poquito, recordar un poquito a través de algunas diapositivas lo que predicábamos la semana pasada. El Señor Jesús está ahí en una playa y ahí está la diapositiva que dice Agapao. Imagínate al Señor Jesús ahí en la playa, tratando con los discípulos, preguntándoles si ya habían pescado algo, si tenían algo para comer. La respuesta de ellos era real, no habían pescado nada, no había nada. Y el Señor les dice hacia dónde echar la red, la echan, y el discípulo amado identifica que es el Salvador, identifica que es el Señor. Y eso genera que el apóstol Pedro se ciña, se vista, se ponga su ropa, se arroje al mar, empiece a nadar hacia la orilla, en lo que los otros discípulos están jalando esa red llena de peces para llevarla a la orilla. Y cuando llegan a la orilla, decíamos la semana pasada, esa escena tan hermosa, una fogata. Ahí en la playa, un pez ahí guisándose, asándose, el pan ahí también a la mano para comer, y empezando todos a comerse, que todos tenían claro que era el Señor, pero su aspecto físico era diferente y nadie se atrevía a preguntarle, ¿de veras eres tú, Jesús? ¿De veras eres tú, Señor? Lo tenían bien claro, pero el momento es un deleite, el momento es algo formidable. El Señor acercándose a sus discípulos con amor, protegiéndolos, amándolos en un momento difícil, en un momento complicado, probablemente como el que están viviendo varios o como el que estamos viviendo muchos en este momento, momentos difíciles, momentos complicados, y el Señor de una manera amorosa, amándonos, ayudándonos, viniendo a nosotros, acercándose a nosotros. Y esa palabra que está ahí en la diapositiva es la pregunta que le hacía el Señor Jesús a Pedro: ¿me amas? Agapao. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus privilegios? ¿Estás dispuesto a dejar de lado muchas cosas que podrías tú disfrutarlas, que podrías tú a lo mejor dedicarte a ellas, pero ¿me amas a mí?
Y una persona que ha sido rescatada de sus pecados, como lo fue Pedro, fue rescatado de los peores pecados, fue auxiliado en los momentos más oscuros de su vida. Y es claro que este era uno de esos momentos. Había negado al Señor, había dicho una de palabras horribles, espantosas, había de muchas formas verbales dado la imagen: yo para nada soy un discípulo de Él, con tal de salvar el pellejo. Pero genuinamente se arrepintió, genuinamente su corazón se constriñó por su pecado y se arrepintió. Y el Señor acercándose a él en amor, el Señor restaurándolo, el Señor renovándole ese llamado y esa posición. Pedro, yo quiero que tú me sirvas. Pedro, yo quiero que tú estés aquí pendiente de mis discípulos, mis ovejas pequeñas. Quiero que los apacientes, quiero que a las ovejas grandes también las pastorees y las apacientes, siendo restaurado en un momento muy especial. En la siguiente diapositiva podemos ver que Pedro no respondía te amo con la misma palabra que usaba el Señor. Pedro usaba otra palabra. Pedro usaba la palabra fileo, que decíamos la semana pasada no es ese amor ágape que lo da todo aunque no reciba nada, que está satisfecho, que está contento con servir. Pedro decía fileo, fileo, fileo. Y el Señor Jesús le pregunta 3 veces y en la última usa la misma palabra: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí es donde el Señor Jesús le hace posteriormente ese llamado. Y decíamos, ¿verdad? La semana pasada terminábamos con esta diapositiva siguiente. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es Cristo. Y yo no puedo llamarme cristiano si no tengo una relación real, fresca con el Señor Jesús. Yo no puedo decirme cristiano. Bueno, sí hay muchos que se lo dicen, pero ya solo es una religión, ya solo es una costumbre. En esa persona ya no está palpitando ese amor, ya no está palpitando esa pasión por servir a su Señor, ya no está palpitando esa alegría por desprenderse de las cosas, del descanso, de las cosas materiales, por hacer cosas para otros aunque los otros no te lo reconozcan, no te lo agradezcan. Ya no está palpitando. Entonces la reflexión es: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? Porque dice la diapositiva que ser cristiano, el cristianismo es Cristo, y ser cristiano es sostener. Oye la palabra sostener, mantener, pese lo que pese, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Sostener esa relación genuina con Cristo. Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas a mí, Jesús? Y la respuesta de Pedro fue sí, sí, sí. 3 veces le dijo: sí te amo, sí te amo, sí te amo. Te amo a ti, Jesús. Y Jesús le decía, después de que Pedro respondía: muéstrame tu amor en ellos. Muéstrame tu amor en esas ovejitas torpes. Muéstrame tu amor en esos discípulos que continuamente se equivocan. Muéstrame tu amor en esos discípulos que continuamente están teniendo necesidad porque son torpes, porque son inmaduros, porque toman malas decisiones y por lo mismo toman malas direcciones, y una mala dirección va a producir un mal resultado, un mal destino. Ámame en ellos. Qué difícil es amar a ese discípulo que continuamente se está equivocando, que continuamente va por un rumbo equivocado, que continuamente, como dice coloquialmente el mexicano, y si hay alguien que no es mexicano, bueno, los mexicanos decimos tirar la toalla. Y esa expresión de tirar la toalla tiene que ver con el ámbito boxístico. El box son 2 personas que se ponen guantes, suben a un cuadrilátero y suena una campana, y cuando suena la campana son válidos ciertos golpes y otros no. Y hay un referee, pero en cada esquina está el entrenador de cada boxeador. Y cuando el entrenador ve que su pupilo está recibiendo la paliza de su vida, cuando el entrenador ve que su pupilo está ya en riesgo su integridad, más allá de lo que regularmente es golpeado ese boxeador, el entrenador toma la toalla y la avienta al ring. Cuando el referee ve caer la toalla, corre y detiene la pelea. Pero hay veces que es el mismo peleador el que se lo pide
al entrenador. Es el mismo peleador el que va con el referee y le dice: no más, me declaro derrotado. Por eso hay ovejas que ante esas circunstancias que están viviendo se olvidan de ese amor que les tuvo el Señor. Se les olvida que en algún momento el Señor les llamó a una vida complicada, a una vida de sacrificio. Y por eso usamos esa ilustración: ya está tirando la toalla, ya está renunciando a la vida cristiana, ya está abrazando el mundo, ya está abrazando el pecado. Y hay quienes se van al pecado escandaloso, la inmoralidad, la indecencia, la avaricia. Otros lo abandonan por amargura, se van amargados, se van renegando o se quieren ir quejándose de todo. Es que mira, todo lo malo me pasó, nunca me ayudó, le pedí, nunca estuvo ahí. Jesús le decía a Pedro: ¿me amas a mí? Pero me lo vas a mostrar en ellos. Y decíamos también la semana pasada que hay hermanos que te lo expresan, te lo dicen. Tienen momentos de comunión con Dios esplendorosos, tienen momentos de oración muy gloriosos, tienen retiros personales con Dios bellísimos, pero no pueden tratar con ningún hermano. A todo mundo lo tratan de lejos. No, yo con aquel no me llevo, yo a estos, yo no quiero colaborar con ellos, yo prefiero andar solos. Qué cosa tan equivocada, porque veamos cómo aquí el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 21 le decía a Pedro: ¿me amas? Sí, respondía Pedro. Y si tú eres cristiano y hoy te preguntan: ¿lo amas? Dirás: sí. Muéstralo en él. Muéstralo en esa ovejita, en ese corderito torpe, en ese corderito que se equivoca, en ese corderito que no parece cordero, parece chivo, se va por otros lados, brinca a otros terrenos. Muéstramelo en ellos. ¿Y qué decir de la gente adulta? Porque también le pregunta: ¿me amas? Y él dice: sí. Pastorea mis ovejas. ¿Tienes ese corazón de pastor? Y yo lo vuelco todo esto porque desde la semana pasada dijimos que el mensaje es para creyentes y no creyentes. Yo lo volteo todo esto a lo que está pasando ahora en los hogares. ¿Cuánta gente adulta, si es papá, si es mamá, o si es alguno de los hijos que ya es adulto, ya tiene 20, 25, 26, 27 o más años de edad? ¿Cuántos están tomando en serio este llamado de pastorear, de tener un corazón para acercarse a alguien más en la casa? Sea tu propio padre, sea tu madre, sea el abuelo, sea alguien más de aquellos integrantes de la familia, y que tú le hables al corazón, le des palabras que de veras le muestren el rumbo, le aligeren la carga y le ayuden a tener ese ánimo para levantarse. Hay que pastorear. Y decía la semana pasada: todos necesitamos ser pastoreados. Todos. Lo digo con amor porque sé que el hermano lo está escuchando, y te lo digo con amor, hermano, el testimonio. Ayer, hablando con un hermano, o desde antier, este hermano me platicaba sus dificultades porque no hay trabajo, porque se le han vencido ciertos pagos, y ayer le decía a este hermano: por esto no te preocupes, en este momento salgo y se hace este pago. Y el hermano me mandaba un audio. Yo oía la voz del hermano en el audio llorando, quebrándose. Y me dice: hermano, confío en Dios, sé que el Señor me ama, pero las cosas se pusieron difíciles, no hay trabajo, se me venció este pago, salgo y le busco por acá, le busco por allá, no encuentro, y de repente te vienen muchas luchas, te vienen muchas preguntas. Dije: ánimo, hermano, ánimo. De verdad, lo único que ocupa es que ahorita le echen ganas, tú y tu familia, confíen en Dios. Dios nos va a ayudar a todos. Y me mandaba el hermano un audio y yo escuchaba su voz quebrada. Es lo que te digo: todos necesitamos ser pastoreados, tengamos la edad que tengamos. Y era lo que Jesús le decía a Pedro. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Pasas momentos espectaculares con Dios, pero no tienes esos momentos espectaculares en la comunión con los más difíciles? ¿No tienes esos momentos espectaculares en la comunión con aquellos que son muy complicados para tu carácter
Y decía la semana pasada cuántas fieras están enjauladas en casa. El padre, los hijos, la esposa, ya no aguantan, ya no se soportan, ya se dicen cosas graves, ya hay empujones, tal vez hasta manoteos. ¿Sabes por qué? Porque te falta este amor que Jesús le decía a Pedro: agapao, agapao, agapao. Y claramente, fíjate cómo termina diciendo la diapositiva: el cristianismo es Cristo, ser cristiano es sostener una relación personal con Él. Con eso no hay problema, cualquiera puede decir: ¡ah, qué hermoso la relación con Él! Fíjate cómo termina: esa relación personal con Cristo resulta en amor, y ese amor a su vez produce, ¿qué dice? Servicio. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Muéstramelo en ellos, los torpes, los complicados. Muéstramelo en aquellos que parecen ya más grandes, más maduros, pero algún día también van a necesitar ser pastoreados. Algún día van a necesitar ser apacentados, ser cuidados, ser ayudados. Y esto es lo que ha traído esta cuarentena. Ha traído eso, nos ha encerrado a todos en casa. ¿Y qué es lo que está pasando en casa? La familia está creciendo, las relaciones se están fortaleciendo, el trato entre el esposo y la esposa ha hecho que su amor reverdezca, se avive, que la pasión entre el esposo y la esposa ahora esté más palpable, que los hijos lo puedan ver, las hijas puedan ver: ah, cuánto ama mi padre a mi mamá, a mi papá. Que los hijos puedan también sentir ese amor hacia ellos, ese cuidado, esa dirección. Hemos ocupado parte de este tiempo de la cuarentena para tener tiempos de reunión y hablarles conforme a la palabra, pastoreándolos en este tiempo. O han pasado 2 meses y ahí en tu casa, con tu familia, no has tomado un tiempo, 2, 3 o más, para sentarse, abrir la palabra, ministrarles esta palabra, porque las cosas están cambiando. Esa normalidad que había antes, oye lo que dijo el subsecretario, nunca va a regresar. Y si tú estás tronando los dedos, o como dicen por ahí, haciendo ¿qué? Changuitos, cruzándolos, no sé, algunos que creen en la suerte y yo no creo en la suerte, porque regrese la normalidad. Qué equivocado estás, porque la normalidad nunca va a regresar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya hablamos de esto, esa negación de Pedro provocó este momento, esta escena ahí en la playa, donde el Señor Jesús en una fogata comen juntos, pero después tiene este tiempo de restauración. Y este último punto, el tercer punto que acabamos de hablar ahorita, es cuando Jesús le está diciendo a Pedro: me amas a mí, pero vas a mostrar ese amor en ellos. En ellos vas a mostrar ese amor. Veamos esta siguiente diapositiva. El apóstol Pedro es llenado por el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se levanta a predicar y tiene una predicación impresionante. Se convierte en miles de personas. Es claro que el apóstol Pedro estaba siendo usado por Dios, respaldado por el Espíritu, y que él estaba también predicando la palabra con mucha certeza. Estaba siendo dirigido por el Espíritu a los pasajes correctos en el momento preciso, y eso estaba siendo usado por Dios para extender su reino. Podemos también hablar de que el Espíritu Santo lo guió y lo guiaba en diferentes momentos por revelación. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando 2 personas quieren dar una apariencia de santidad, de mucha espiritualidad, quieren dar una apariencia de mucho amor, de mucha misericordia, y todo era falsedad, no era una realidad total. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, claramente le dice a este hombre llamado Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Guiado por el Espíritu. También la palabra en el libro de los Hechos dice que en otro momento estaba Pedro ahí, diríamos en una azotea, en una parte alta de una casa, y viene una visión, Dios le desciende un lienzo y el Espíritu le habla y le dice claramente lo que Dios quería que hiciera. Y él va y lo hace.
qué momento en la vida del ministerio del apóstol Pedro, lleno del poder de Dios, lleno de la palabra de Dios y también guiado plenamente por el Espíritu de Dios. ¿Qué podemos decir de los milagros? Resucitando a una mujer muerta. ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre así medio chistoso. Dorcas o Tabita, ¿no? Era el otro nombre. Es la misma persona. Y el apóstol Pedro, guiado, lleno, dirigido por Dios, por su gracia, resucitando a Tabita, resucitando a Dorcas. Hubo otro momento donde la simple sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Pero tenemos que regresar a ese momento donde Pedro estaba con Jesús en esa playa. Tenemos que regresar a ese momento donde Pedro estaba ahí terminando su comida. Y el Señor Jesús preguntándole, ¿me amas? Y Pedro, entendiendo que había cometido muchos pecados terribles, la negación, las palabras asquerosas que habían salido de su boca, y cómo el Señor lo perdonó nuevamente, y no solo lo perdonó, le restauró la salvación, la gracia, sino que lo restauró a su ministerio, a su servicio, a su autoridad. Y Jesús le decía, ¿me amas a mí? Muéstramelo en ellos. Y el que el Señor lo usara con tanto poder, el que el Espíritu viniera con esa impresionante autoridad a través de la vida de Pedro, no hizo que Pedro se sintiera el superhombre, el superapóstol. Pedro era el líder de la iglesia de Jerusalén, tenía una autoridad no total, pero muy por encima de los demás apóstoles. Pero Pedro siempre estuvo sentado en esa playa, siempre sentado en ese lugar donde él se sentó a hablar con el Señor, y el Señor le pidió que fuera un hombre humilde, que fuera un hombre sencillo, que entendiera que eso solo era una expresión del amor que le tenía a Jesús, pero que lo iba a expresar en ellos. ¿Cuánta autoridad tuvo el apóstol Pedro? Pero él estaba vestido con una vestimenta. Ahora sí, no lo tenemos en las diapositivas, si usted me acompaña ahí en su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 18, dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Lo voy a leer igual que la semana pasada en la Nueva Traducción Viviente. Usted siga viéndolo ahí en la Reina Valera. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Vuelvo a leer el verso 18. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. El apóstol Pablo en esa playa, sentado a la orilla, en esa playa, sentado al lado de esa fogata. A lo mejor quiero ponerle una imagen que es muy mía, tomándose un café con el Señor, tomándose un café en esa playa, el Señor agarrando su taza de café y Pedro la suya, y el Señor Jesús hablando con Pedro, diciéndole: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestando: sí, Señor, te amo. Y en ese momento el Señor Jesús poniéndole a Pedro la vestidura del siervo, la vestidura del servidor, ciñéndole la toalla a la cintura y diciéndole: Pedro,
van a venir tiempos duros, Pedro, van a venir tiempos difíciles, Pedro, las cosas van a cambiar. Mira, ahorita estamos aquí en un lugar muy bonito, estamos en un momento muy agradable, pero Pedro, esto pronto no va a estar, esto pronto va a ser diferente. La realidad que vives ahora va a pasar y esa realidad no va a regresar, todo va a cambiar. Y Pedro, voy a necesitar que así como me estás amando ahora, aprendas a amarme en ese momento que las cosas van a ser diferentes. Y las cosas fueron cambiando. Acompáñame en tu Biblia, porque digo que no están los pasajes, el libro de los Hechos, en el capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12, y vamos a leer a partir del verso 6. Si usted es un lector de la Biblia, marque este capítulo, el capítulo 12 del libro de los Hechos, márquelo. ¿Por qué? Porque del capítulo 1 hasta el capítulo 12, Pedro es el personaje prominente de la narración. Pedro es el apóstol que continuamente en cada capítulo es mencionado, y él está al frente de la iglesia, y él está siendo usado por Dios, y Dios está obrando a través de Pedro, hasta el capítulo 12. Pero a partir del capítulo 13, terminando el capítulo 12, y a partir del capítulo 13, la narrativa cambia. El apóstol Pedro pasa a un segundo término, lo digo así. No que dejara de ser apóstol, no que pecara y ya no estuviera calificado, no. Vamos a ver qué pasó. El capítulo 12 es un capítulo muy importante en la narrativa de la iglesia. Dice ahí en Hechos 12, verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, está hablando de que iba a sacar a Pedro para que Pedro fuera sacrificado, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas. Había dos soldados al lado de Pedro y Pedro estaba encadenado a ellos. Y aparte de esos soldados que estaban en el interior de la celda, pasando la puerta, había otra guarda. Y dice ahí, verso 6, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Verso 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, él despertó diciendo, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y Pedro lo hizo así. Y le dijo el ángel, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero fíjate, dice que Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba en una visión. Pedro pensaba que esto no estaba sucediendo en realidad, sino era algo que Dios le estaba mostrando. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó, se separó, desapareció de Pedro, se separó de él. Y en ese instante, fíjate cómo dice el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, que lo mataran, igual que al apóstol Jacobo, igual que al hijo o a este hombre que Jesús lo llamó el hijo del trueno, el hijo de Zebedeo. Le esperaba la muerte, pero Dios lo liberó. Entonces podemos ver que el apóstol Pedro había durante estos 12 capítulos tenido mucha autoridad, protagonismo, o siendo muy usado por Dios, pero aquí está pasando algo que cambió las cosas.
Pedro deja de ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro deja de ser ese apóstol que estaba al frente. ¿Por qué? Porque había una persecución. Le pido que en casa usted siga leyendo el resto del capítulo y va a ver que desde el día siguiente se dedicaron a buscarlo hasta abajo de las piedras. Herodes, el gobernador, lo manda a buscar porque lo iba a matar. Entonces Pedro ya no podía ser el líder de la iglesia y la iglesia le es encargada al hermano carnal del Señor Jesús llamado Santiago, y Pedro le pide a los discípulos que vayan con Santiago y le hagan saber todas estas cosas. ¿Recuerdas ese momento donde Pedro estaba ahí en la playa hablando con el Señor Jesús? El Señor Jesús preguntándole si le amaba y él diciéndole sí, 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 muéstramelo en ellos. Y lo hizo durante varios años. Este año en el cual suceden estas cosas es el año 44. El año 44 se calcula que Pedro habrá muerto entre el año 66, 67, por mucho tal vez el año 68. ¿Cuántos años faltaban? Faltaban muchos años. El ministerio de Pedro no había terminado, pero ya no era ese ministerio al frente de la iglesia, ya no era ese ministerio ir a visitar a esta iglesia, ir a la otra, ir con estos hermanos, estar con estos otros. Su ministerio era diferente y él tenía ceñido esa vestidura de humildad que el Señor le había dado, y el apóstol Pedro se la puso. Y aquí quiero que hagamos énfasis en lo siguiente: para que nosotros podamos servir al Señor, se requiere de ese amor, de esa relación real con Él, de ese amor ágape fluyendo de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia aquellos que Dios nos pone y que van a estar a nuestro alrededor. Se requiere de ese amor. Si usted no tiene ese amor ágape, ese amor que solo fluye a través de Dios y que el Espíritu es el que hace que este amor se mantenga vivo, se mantenga fresco, se mantenga latiendo, si no está ese amor latiendo en ti, usted está pasando el peor de los momentos en esta cuarentena, quejándose de esto, renegando del otro. A lo mejor algunos jóvenes están diciendo: ¿por qué esto no pasó el otro año? ¿O por qué esto no pasó antes? ¿Por qué vino a pasar ahora? Que ya iba yo a hacer esto, que ya venía a la universidad, o que ya venía el salir a un trabajo. Si tú no tienes este amor de Dios, tú estás renegando de las cosas que están pasando y tú estás clamando porque vuelva a la normalidad, que esto se acabe, que esto termine, que las cosas regresen a lo mismo. Te digo esto de parte de Dios: las cosas nunca van a volver a ser iguales y tendrás que aceptar una nueva realidad. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, las cosas nunca volverán a ser iguales, las cosas van a cambiar. Y para que tú puedas vivir ese tiempo, tú requieres de este amor. ¿Usted tiene este amor? ¿Usted está teniendo este amor para vivir esta nueva realidad? ¿Para vivir este nuevo tiempo? ¿Lo está teniendo? Porque sin este amor ágape, sin este amor, estaremos nosotros naufragando en este tiempo. Naufragando. Veamos la siguiente diapositiva. Fíjate lo que le estaba diciendo lo que le estaba diciendo Jesús al apóstol Pedro. Ahí acabamos de leer el pasaje aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 21. En el verso número 18, donde le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Y todos hemos tenido esa etapa, aún dentro de nuestro servicio cristiano, aún dentro del tiempo en el que estamos caminando con el Señor, hemos tenido ese momento donde el Señor, con su gracia, con su Espíritu, nos permite: sí, puedes servir en esto, mira, sí, puedes ir y hacer esto otro, mira, sí, puedes ir y estar por acá también. Pero va a llegar un momento, como bien dice aquí la palabra, que vendrá un cambio y ya no volverá a lo que antes había. Y por eso dice Pedro: antes tú te ceñías y ibas y hacías lo que querías. Había esa libertad, pero vendrá el momento donde otro te ceñirá. Te va a poner una vestimenta, te va a poner una indumentaria, te va a poner una vestidura, un traje. Y aquí
ya el tiempo es para que yo empiece a terminar, empiece yo a aplicar este mensaje. ¿Qué es la vestimenta que tú tienes hoy, que te has puesto ahí en casa? Porque habrá algunos en casa que se han puesto la vestimenta de: a mí pónganme las cosas, a mí háganme todo, a mí no me pidan nada, yo no estoy contento con estar aquí, yo estoy aquí pero a fuerzas, yo estoy aquí porque no hay clases, yo estoy aquí porque está cerrado el trabajo, está cerrada la fábrica, yo estoy aquí porque no puedo estar en otro lado. Y algunos tienen esa vestimenta, se han puesto esa vestimenta de: a mí nada más despiértame cuando esté el almuerzo, a mí nada más llámame cuando ya esté puesta la mesa, a mí nada más llámame cuando ya estén las cosas, pero a mí no me pidas nada. Y hubo un momento donde el apóstol Pedro era el líder de la iglesia, pero él siempre fue un siervo. Era el líder. Imagínate, él caminaba en la calle y su sombra sanaba a los enfermos, pero él siempre fue un siervo. En esa playa el Señor Jesús, esa toalla que él se había ceñido en la cintura, y con esa toalla ceñida a la cintura le lavó los pies. En esa playa el Señor Jesús le estaba pasando la toalla a Pedro: Pedro, aquí está la toalla del siervo. Pedro, aquí está el delantal del siervo. Y Pedro lo abrazó y le dijo: sí, Señor, te amo. Y aunque era el líder, siempre fue el siervo. Y cuando en ese capítulo 12 de Hechos que acabamos de leer, el Señor le está dando a entender: Pedro, tu liderazgo al frente de la iglesia, esa libertad que tú tenías para andar de un lugar a otro y predicar acá y predicar allá, se acabó. Eso no más, Pedro, viene otro tiempo. El apóstol Pedro lo abrazó, y lo abrazó con humildad, lo aceptó con amor. Y Pedro, podemos ver cómo en ese capítulo 12, le pido que lo lea en casa, Pedro le dice a los hermanos: vayan y díganle a Santiago. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro le estaba entregando la estafeta a Santiago. Santiago, a partir de ahora la iglesia va a depender de ti. Santiago, a partir de ahora yo ya no puedo estar al frente, me están persiguiendo, el día que me agarren me matan. Y no es porque él tuviera temor de morir, él ya estaba listo para morir. Dice que estaba Herodes a punto de sacarlo. A Jacobo lo acababan de matar. Fue Dios el que en su soberanía permitió que Jacobo terminara así su vida, terminara siendo el primer mártir de los apóstoles. El primer mártir de los apóstoles, no el primero de la vida cristiana, porque el primero fue Esteban, pero Jacobo fue el primero de los apóstoles. Y Pedro ya estaba listo para que a él también le cortaran la cabeza, pero Dios quiso que él saliera y mandó a su ángel y abrió todas las puertas. Eso tendrían que considerarlo algunos hermanos que a veces malentendemos la fe, que malentendemos que ser cristiano es que Dios en automático nos va a librar de todas las enfermedades, que Dios en automático nos va a librar de todos los riesgos, y que si yo me pongo un cubrebocas, o que si yo me pongo unos guantes, o que si yo obedezco las medidas restrictivas de no salir, de quedarme en casa, algunos malentienden la fe y dicen: es que no tienes fe. Es que usted no está bien en su relación con Dios, porque el creyente no tiene por qué tener miedo. El creyente debe de salir, que no se ponga nada. Usted está malentendiendo la fe. Y le digo con toda claridad, hermano, hermana, ni usted ni yo le vamos a llegar nunca a los zapatos a Pedro. La sombra de usted y la mía nunca va a sanar a nadie. Nunca va a sanar a nadie. Y la sombra de Pedro sanaba a miles o a cientos. Había poder de Dios en él. Y usted puede leer en el capítulo 12 cómo el ángel lo libera, y él no dice: bueno, pues Dios me protege, Dios me va a librar, yo me voy a poner al frente de la iglesia, yo voy a seguir predicando y a mí nadie me va a hacer nada. No, Pedro fue y se escondió, no por cobarde, no porque le faltara la fe, porque le faltaban 20, ¿cuántos años de ministerio? 24 años de ministerio. Y en una predicación pasada yo le decía que yo no sabía que el día que lo sacrificaron a él, el día que él murió crucificado, la historia dice que también murió su esposa, el mismo día.
Y la sacrificaron antes a ella para que a él le doliera, para moverle los sentimientos. Y a cualquiera se me mueve, a mí se me mueve. Y cuando Pedro vio que su esposa iba a dar la vida, le dijo estas palabras: acuérdate del Señor. ¿Tú te acuerdas del Cordero que subió a la cruz y no abrió su boca? ¿Te acuerdas del Cordero que de esa manera nos libró del pecado? Que de esa manera obtuvo el perdón para nosotros. ¿Te acuerdas de él? Era lo que Pedro pedía a su esposa: acuérdate del Señor. Y cuando lo iban a crucificar, él se sintió tan indigno de que él estuviera en una cruz igual que su Señor, que él dijo: no soy digno de morir igual que mi Señor, a mí crucifíquenme al revés. Y dio su vida. No malentiendas la fe, hermano. No malentiendas la fe. No seas temerario, mejor sé temeroso del Señor, del Dios. Porque así lo dijo Jesús: no tengas miedo del que puede quitarte la vida y después no te puede quitar más nada. Tenle temor al que después de eso o te lleva al cielo o te arroja al infierno. El día de hoy un cristiano lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, no peca si se pone cubrebocas, no peca si usa guantes. Un cristiano lleno de su Señor no peca si se queda en casa, por ser cuidadoso de las indicaciones reales, porque esa enfermedad es real. Entonces, acá dice la diapositiva, si no las puedes poner ahí, te ceñirá otro. Y hoy aquí hay una enfermedad, una pandemia que nos está ciñendo. Y si tú no eres alguien que amas tu casa, y si tú eres alguien que no amas a tu familia, lo decía desde la semana pasada, hay un león enjaulado, hay una bestia ahí encerrada, hay una fiera que está contenida en casa. Pero si tú amas a Dios, si tú amas a Jesús, si tú amas a los tuyos, estás obrando, Dios te está usando y estás teniendo momentos hermosos allá con tu familia. Dios ha ordenado las cosas. La semana pasada decía de la operación de mi esposa. Yo la verdad le agradezco a Dios que fue en esta cuarentena. Le agradezco a Dios que en esta cuarentena mi esposa fue operada, porque he tenido toda la libertad para amarla, para servirla, para atenderla, para ayudarla. He tenido toda la libertad. De repente viene a mi mente: ay, es que los hermanos están pasando necesidad, ay, es que a estos hermanos no los he visto, a esta hermana no sé de ella. Pero de repente digo: pero bueno, estamos en cuarentena, no andamos con esa facilidad de andar por todos lados. La iglesia se repartió en pequeños grupos y hay hermanos que están encargados de esos otros hermanos. Yo me voy a ocupar de los que tengo a mi cargo, les mando mensaje, les pregunto si se conectaron, les pido que me manden algún comentario de la enseñanza y estoy en contacto con ellos. Pero he tenido la libertad, a lo que voy, he tenido la libertad para estar en mi casa. He tenido la libertad para estar amando a los que yo tengo en casa. He tenido también la oportunidad, y lo digo con temor, creo que no he aprovechado todas, pero algunas sí las he aprovechado para abrir la palabra, para hablarles a mis hijos lo que veo que Dios nos está marcando. Y esto es lo que Dios nos está marcando. Esto es. ¿Estás esperando que las cosas vuelvan a ser como antes? Olvídate de eso. Y te lo digo porque es lo primero que vino a mi pensamiento. A mi pensamiento vino: bueno, a ver ya cuando mi esposa ya se levanta y ella nos prepara el desayuno. Y bueno, a ver ya cuando mi esposa se levanta y en la casa este que hacer. Y bueno, a ver cuando mi esposa ya tiene. Y de repente vino y me dijo mi pensamiento: eso es lo que yo quiero. Que no es otra cosa la que Dios me ha enseñado, cómo debo de amar, cómo debo de servir, cómo debo de tener un corazón que esté dispuesto a ser creativo para poder amarla con creatividad. Y esa es mi nueva realidad, esa es la nueva normalidad. No busco lo pasado, sino lo que Dios está mostrando ahora.
¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando en estos días? ¿Te ha dado nuevas realidades? Recíbelas de parte de Dios. Esa es tu nueva normalidad. No estés esperando que las cosas vuelvan a lo que era antes. Esto es lo que Dios quiere que tú aprendas el día de hoy. El amor es creativo. El amor te va a ir enseñando a amar. Es la última diapositiva, si no me equivoco. El amor es creativo. El amor no es rutinario. El amor no es autómata, no es mecánico. El amor es creativo. El amor es creativo. Durante muchos años, muy ocasionalmente, muy ocasionalmente, le regalaba flores a mi esposa, durante años. Estamos casi para cumplir 30 años de matrimonio, 29, cumplimos ahora el próximo mes. Y durante estos 29 años, muy ocasionalmente, le regalaba flores. Tengo claro que Dios me permitió que mi esposa siga viva. Lo tengo muy claro. Y no he desaprovechado la oportunidad para regalarle flores. Porque yo quiero que con ellas, con esas, cuando ella voltee y las ve, entienda que la amo. No solo en ese amor de un hombre a una mujer, sino de un creyente. De alguien a quien Dios, Cristo, le perdonó muchos pecados, muchas maldades. Y la mayor de mis maldades en mi vida de pecado fue el egoísmo, sumamente egoísta. Y este tiempo que mi esposa ha pasado en recuperación, desde que enfermó, y este tiempo que ha pasado en recuperación, Dios me ha enseñado a estar al pendiente, a ser sensible, a ser atento, su mirada, su rostro. Si en la noche se queja, si en la noche necesita algo, si se levanta, si va a bajar, si va a subir. Y cuando yo escuchaba esta pregunta que le hacían al subsecretario, ¿cuándo va a regresar la normalidad? Yo mismo me pregunté a mí y dije, ¿eso es lo que yo quiero? Quiero que regrese otra vuelta ese tiempo donde yo no era sensible, donde yo no tenía ojos para ver eso que Dios me está mostrando, donde yo no tenía ese corazón de ver a alguien vendiendo flores y decir, voy a detenerme para comprarle unas flores a mi esposa, donde llegaba la hora de la comida y yo quería que todo se me sirviera, un buen plato de comida, buenas tortillas de mano, ay, eso sí, un agua de sabor, porque el agua simple, ¿a qué sabe el agua simple? Agua simple, ¿no? Pero que hubiera agua de sabor. Y cuando la comida no era lo que yo esperaba, cuando el agua era cristalina y transparente, pero en estos días que me ha tocado a mí, o los que me tocó porque mi esposa ya, Dios la ha ido restaurando y ya nos ayuda mucho, no un poco, mucho. Pero en esos días donde yo llegaba al refrigerador y qué voy a preparar, y cómo le voy a preparar una ensalada, y qué más le puedo hacer, y qué más le puedo poner, es ahí donde yo quiero que tú entiendas que ese amor es el que te lleva a ser creativo. Ese amor el que te lleva a buscar, a aprender, a poder amar a esas ovejitas, a poder pastorear a esas ovejas mayores. Pero el amor es creativo. Estamos terminando. Tal vez algunos están en casa y están con camisa de fuerza.
Esas camisas de fuerzas eran camisas especiales que le ponen, o son camisas especiales que le ponen a gente violenta que puede dañar a otros, o gente violenta que se puede dañar a sí mismo, o gente que va a ser llevada a un lugar y no quiere ser llevada a ese lugar y va a hacer todo lo posible físicamente para no dejarse llevar a ese lugar. ¿Cuál es la vestimenta que tienes en casa? ¿Es la toalla que Cristo te ha ceñido para que ames, para que sirvas, para que le muestres cuánto lo amas a Él pero amando a los otros? ¿Es la toalla o es la camisa de fuerza? Estás obligado a estar ahí. Tu mente se está preguntando lo mismo que esta periodista le preguntó al subsecretario: ¿cuándo regresa la normalidad? ¿Cuándo se van a abrir esas puertas para que yo vaya y ande por donde quiera? Porque no quiero estar aquí. Pero Dios quiere que estés ahí. La pregunta que todos nos hacemos cada semana, hace un momento el hermano José Luis me preguntaba: hermano, ¿cómo ves esto? ¿Ya se irá a acabar o va para largo? ¿Para qué te digo si ya lo sabes, verdad? No hay fecha, va para largo. Pero ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te está enseñando Dios? Termino con este pasaje, estamos terminando, ya son las 12. ¿Qué tiempo llevamos de prédica, hermano? Una hora 5. Acompáñeme para terminar a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Te conoces el pasaje, te lo sabes, pero acompáñame en tu Biblia. Qué útil es el amor en estos días de pandemia. Qué útil es este amor de Dios, ágape, el amor divino, el amor que fluye a través del perdón, a través de la redención, y ese amor que llene nuestros corazones. Fíjate cómo dice en 1 Corintios 13, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y está hablando de ágape, y no tengo ese amor ágape, ¿qué soy? Soy como un metal que nada más hace ruido, un címbalo que nada más cuando le pegan es cuando emite sonido. ¿Eso eres? Eres alguien en casa que habla muchas cosas, pero los que están a tu alrededor saben que nada más es pura palabrería. ¿No eres alguien que has tenido realmente esa capacidad de amar sin palabras? De amar en silencio, de amar con un servicio real de corazón. Hablas lenguas humanas, te comunicas muy bien por estos aparatitos, pero de persona a persona, ¿qué comunicas? Frialdad, indiferencia, insensibilidad, inconsistencia. ¿De qué sirve? Verso 2. Pasa ahora a otro rubro el apóstol Pablo. Ahora estábamos con Pedro, pero ahora estamos terminando con Pablo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántos quisiéramos entender tanto de las profecías? Y habrá algunos entre nosotros que ese es su tema principal de estudio, de interés, de dedicación. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve que seas una biblioteca, que conoces pasajes, que conoces profecía, que entiendes muy bien esto y el otro y aquello, pero no eres alguien que tiene realmente de este amor que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: apacienta mis corderos, aprende a tratar a los más tiernos, aprende a tener ese corazón compasivo, sensible, cercano. Pastorea las ovejas, aprende a relacionarte con los más adultos, con los más grandes. Eres alguien al que te gusta la distancia, eres alguien que crees que tú estás bien así con todo ese conocimiento solo en ti. Entonces no coincide con lo que el Señor Jesús dice. Y es claro quién está mal y no puede ser Él. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que el apóstol Pablo ha hecho es darte a entender la preeminencia, la importancia, la trascendencia, la vitalidad de este amor. Y también lo que ha hecho el apóstol Pablo, darnos a entender la inutilidad de tener muchas cosas, ciencia, conocimientos, capacidad de lenguas, desprendernos de cosas materiales y la ausencia de este amor, qué inútil es todo lo demás. Verso 4. ¿Estás pasando malos momentos porque está habiendo complicaciones allá en la casa? El amor es sufrido. Es sufrido. Sabe soportar. No llenándose de amargura. No llenando un historial de cuentas. Ya me la debe una, ya me las debe dos, ya lleva tres, ya. No. Es sufrido. El amor es bueno. No se cansa de hacer el bien. Está buscando las formas de hacerle el bien a todos los demás. El amor no tiene ¿qué? ¿Cuánta envidia puede haber en estos días? Porque hay otros lugares que no están teniendo los brotes de COVID que nosotros. Porque nos estamos enterando de personas que les va bien y a nosotros no. Allá donde yo recargo gas, cerca de la casa hay una distribuidora de gas. Y hace unos días fui a recargar gas y me dieron un boleto para una rifa. Yo no creo en la suerte, pero me dieron un boleto. Le puse mi nombre. Y bien que vi la fecha, el 22 de mayo. Y se me acordó ayer que iba yo a recargar. ¿Y qué cree que me saqué? Nada. El premio era 1,000 pesos en gas. Y yo tenía el número 368 y le tocó al 366. Pero a algunos hasta eso les genera molestia. Malestar porque a otro le fue bien y a ti no te fue bien. Porque otro las cosas en este momento están todas tranquilas y en tu casa, en tu trabajo, en tu persona, las cosas están mal. Acá dice que el amor no tiene envidia. Y lo sigue describiendo el apóstol Pablo. No es un amor jactancioso, un amor que, es que como yo no hay otro. No es un amor que lleva hacia la vanidad, menos. Fíjate lo que dice el verso 5. No hace nada que fuera de lugar. Nada prohibido, nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El verdadero amor no se expresa de manera violenta, agresiva, grosera, tosca. El verdadero amor no tiene esos puntos de expresión. No. Sí se goza, pero se goza de la verdad. Y fíjate cómo lo vuelve a decir, lo dijo en el verso 4, el amor es sufrido. Ve aquí cómo te lo reitera en el verso 7. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Sí, están leyendo la misma versión. No me decían, dije, no hombre, pues los hermanos tienen otra. ¿Qué abarca todo? ¿Qué queda fuera de todo? Pero qué difícil nos es sufrir. Qué difícil. Llega el momento en que decimos, ¿y yo debo de sufrir esto? ¿Y también le tengo que aguantar estas cosas? ¿Y también le tengo que soportar esto? ¿Y me estás pidiendo que a pesar que se pone de esta manera, yo tenga una sonrisa? Hipócrita no. Falsa menos. Artificial, qué terrible. El amor todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree. Y estamos hablando de lo que Dios le promete. ¿Qué espera recibir un cristiano de Dios? ¿Un poco? ¿Una décima? ¿Un pedacito? ¿O el cristiano lo está esperando recibir todo de Dios? Todo lo espera.
Y fíjate cómo termina el verso 7. Todo lo que lo soporta. Amado, estamos terminando. El amor es creativo. Pero este amor, un amor que no se agota, un amor que no se desgasta. ¿Y por qué no se desgasta? Porque ese hombre, esa mujer va con su Señor y su Señor lo vuelve a renovar, lo vuelve a llenar de amor, lo vuelve a revitalizar. Porque el Señor de diferente manera le ayuda, le bendice, le suple, le provee. Y eso te llena de gozo, saber que tu Señor está al pendiente y al cuidado de ti. Terminamos, si regresas conmigo a Juan capítulo 21, verso 19. Juan capítulo 21, verso 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y ese es el título de la predicación. Esa última diapositiva que está ahí en la presentación dice: el amor es creativo. Y aparece ahí ese fondo que te decía, esa playa hermosa y esas pisadas. ¿Estás dispuesto a seguir esta vida cristiana, entendiendo que la vida cristiana es sufrida? Hay que soportar. Hay que aprender a poner una mejilla y la otra y aprender a soportar en algún momento esa ingratitud, ese rechazo, ese desprecio. Al principio de la predicación te puse fotografías de los terremotos, tanto de el año 85 como del año 2007, del año 2001, esos aviones impactándose contra las Torres Gemelas, porque el mundo cambió a partir de ese momento. Y a través de esta cuarentena Dios quiere cambiarte, a cada uno de nosotros. Aquellos que aman a la iglesia, estás extrañando las reuniones, estás extrañando a tus hermanos. Aquellos que amamos el estar en conjunto, creciendo juntos, extrañamos ese momento. ¿Cuándo volveré a estar con mis hermanos? ¿Cuándo podremos nuevamente, como antes, estando siendo instruidos, estar haciendo actividades? Pero a los que no aman al Señor, a los que no aman a su iglesia, estás feliz que no hay reuniones. A los que no tienen este grado de amor y de compromiso con el Señor, tal vez ni siquiera estás escuchando la enseñanza en la transmisión en vivo, porque aprovechas para dormirte, aprovechas para distraerte y andar haciendo otras cosas, y a lo mejor solo por cumplir en la tarde. Bueno, en la tarde le escucho, en la semana a ver si puedo y le dedico un tiempo, porque no amas, porque el llamado del Señor es: sígueme. Y hubo momentos donde la caminata del apóstol Pedro fue tan hermosa, cuando se convirtieron miles, cuando fue sanado ese paralítico allí en Jerusalén, o el otro que fue sanado, o esta mujer, que fue resucitada, y otros muchos que fueron sanados. ¡Qué caminar tan hermoso! Si tú estás viendo la diapositiva, qué hermoso era caminar esos momentos. Pero también hubo un caminar cuando estuvo en la cárcel. También fue un caminar complicado cuando fue reprendido por el apóstol Pablo. Y claro, la historia dice que Pedro murió bajo la mano de Nerón. Y llegó el momento en el que el Señor se acercó a él y le dijo: Pedro, este es el momento, se va a cumplir. Ahora otros te agarrarán de los brazos y te llevarán a donde tú no quieres, a su muerte. Y ahí fue cuando Pedro reafirmó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Para nuestros jóvenes cristianos que están en casa, ¿amas a Jesús? Síguelo. Ama a los que tienes en casa, ámalos de manera creativa. No los ames de manera mecánica, nada más haciendo lo que te piden.
qué más puedes hacer? ¿De qué otra manera puedes mostrar ese amor de Dios? Para mis hermanos que son padre, madre, ama a tu Señor de manera creativa, no de manera mecánica, no de manera rutinaria, no de manera monótona. Aprende a amarlo en este momento siendo creativo. Cómo ames a los que están en casa. Busca momentos que a ellos les sean agradables. Busca momentos donde puedas tener pláticas que sean de interés para ellos, pero sobre todo que tú estés remarcando el momento que estamos viviendo. Y el momento que estamos viviendo es crucial. La historia va a cambiar. Hoy estamos predicando, un servidor hoy te está predicando, pero nadie asegura que yo no enferme o que Dios no me llame en estos días de esta pandemia. Justo hoy me llegó un mensaje de una hermana de Oaxaca que está atravesando esta enfermedad de COVID. Justo hoy nos pedían que oráramos por ella. En la semana un hermano carnal que tengo me mandó un mensaje también de un compañero de él de seminario gravemente hospitalizado, enfermo también de COVID. No es una broma, no es un juego. Algunos están perdiendo el tiempo. En lugar de estar amando, has estado perdiendo el tiempo. En lugar de estar siguiendo al Señor, estás siguiendo tus propios caminos. La semana pasada decía, algunos han caído en pecado en estos días. Algunos han roto la relación con su Señor. Y es real. Yo lo pude comprobar después de la predicación. En la semana recibí llamadas y algunas de ellas diciéndome pecados muy tristes, pecados complicados. Y se cumple. Algunos, lejos de estar siguiendo al Señor, han estado siguiendo otro camino. No es un juego. Tú te estás haciendo la pregunta que hizo la periodista, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Jamás. Y si eres alguien que estás entendiendo las cosas de Dios, vive esta nueva vida, donde tu corazón se ensanche, donde tu corazón aprenda a amar, a servir, a ser creativo, no a ser mecánico. Algunos podrán decir, es que yo soy así. Pues porque no has dejado que Dios te trate. Pero ¿por qué no te humillas y le dices, Dios, rompe mi corazón, rompe mi molde, rompe mi mal carácter y enséñame a amar, como le enseñó a Pedro? Y si tú eres humilde, Dios te va a enseñar, Dios te va a transformar. ¿Estarás dispuesto a seguirlo? Son días donde cada uno está siguiendo un rumbo. Unos, el camino de su egoísmo. Unos están siguiendo el camino de su maldad. Otros están siguiendo el camino de su religión. Quieren encerrarse nada más ellos en su esferita. Quieren vivir ellos investigando esto, investigando el otro, teniendo momentos de oración, momentos místicos, diría yo. Pero otros están dispuestos a seguirlo a Él. Ese camino de amor, de sacrificio, ese momento de quitarse esa vestimenta y ponerse otra vestimenta, el delantal del siervo, la toalla del servicio, y voltear a ver a quienes Dios le está poniendo para que lo sirva. Vamos a terminar con una oración. Si nos dejas ahí en la pantalla esa diapositiva que dice que el amor es creativo. Y vamos a terminar con una oración. ¿Te está transformando el Señor? Joven, sé que algunos de los que están escuchando no son creyentes. Créeme, ocupa de este amor la vida diaria. Si no tienes este amor que es sacrificial, si no tienes este amor que es servicial, si no tienes este amor que es creativo, cualquier cosa que emprendas, tal vez pienses que es muy temerario lo que te digo, tal vez pienses que estoy fuera de lugar al decirlo, pero te aseguro que cualquier cosa que tú emprendas va a fracasar, no en el sentido de una catástrofe, que nada sirvió,
Lo digo en el sentido de que algún tiempo esa cosa que tú emprendas, un trabajo, una carrera, un matrimonio, algún tiempo estarás bien, algún tiempo estarás contento, algún tiempo estarás feliz, algún tiempo. Pero si no tienes de ese amor sacrificial, en poco tiempo se va a volver rutina, en poco tiempo se va a volver algo tenso, algo aprisionante, una esclavitud. Y en poco tiempo vas a empezar a renunciar y vas a empezar a brincar de un lugar a otro, de un trabajo a otro, de una empresa a otra, o tristemente de una relación a otra relación, de una persona a otra persona, de una familia a otra familia, y eso va a ser tu círculo, ese va a ser tu modus vivendi. Así vas a empezar a ser. Alguien que un tiempo, mientras te dura la emoción, mientras te dura la pasión, mientras te dura el gusto, pero una vez que eso se ha secado, que se ha agotado, las amarguras, los fastidios, los rechazos, vas a fracasar. Vas a fracasar. Hermano, también si tú eres cristiano, y no está esta genuina relación con Jesús, tu vida es rutina, tu vida es religión, tu vida cristiana es artificial. Porque Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas a mí? Muéstramelo en ellos. Y es ahí el termómetro que mide qué tanto amas tú a tu Señor. Y algunos, fíjate, te dices cristiano y a tus padres no los has amado. Te dices cristiano y en casa tienes hermano o hermana que no son creyentes y no los has amado de una manera creativa. Es momento de reflexionar. ¿De veras estás siguiendo a Jesús? Aquellos hermanos que son papá y mamá, esposo, esposa, y que estás como en una jaula y pidiendo a gritos que ya acabe esta cuarentena, y pidiendo a gritos que ya el esposo se vaya al trabajo y que los hijos ya se vayan de la casa. ¿Estás siguiendo a Jesús? Porque el amor es sufrido, todo lo soporta, es creativo, el amor es creativo. Ahí tienes al Señor Jesús en ese momento, una fogata, asando un pez o guisando un pez con un pan, preparando un desayuno, un almuerzo para sus discípulos. Qué creativo su amor, qué amplio ese corazón para restaurar a un discípulo en un momento tan delicado de su vida. El amor es creativo. Voltea hacia atrás estos 2 meses que ya pasaron de cuarentena. ¿Qué tanto has cambiado como persona? ¿Qué tanto has desarrollado esa creatividad para amar a tu esposa, a tus hijos, para tener ese momento familiar, buscando que sea creativo, no mecánico, no rutinario, no seco, no hueco? De verdad que esté Dios ahí, hablando a través de tu boca. Qué momento tan delicado. El mundo está cambiando, y qué terrible es si los cristianos no estamos cambiando. El mundo se está transformando y qué espantoso si nuestro cristianismo, nuestra manera de vivir no se está transformando, no está madurando, no se está desarrollando. Te hablo a ti, hermano varón, que has pasado 2 meses y no has abierto la palabra con tu familia. Te hablo a ti, hermana, que tal vez no hay esposo, solo estás tú y no has buscado de Dios esa gracia, esa autoridad para sentar a tu familia y hablarles de parte de Dios. Te hablo a ti, hermano anciano. Sí, sé que las medidas no te permiten salir, pero el amor es creativo. El amor busca un camino para poder manifestarse. En estos días estaba platicando con una sobrina mía y descubrí que a ella le agrada algo que a mí también me agrada.
Últimamente me han interesado mucho ciertas plantas, las cactáceas, y no sabía que a mi sobrina le gustaba. La invité a la casa, le mostré las plantas, incluso le preparé una y se la di, porque yo quiero que haya un vínculo con mi sobrina, un vínculo a través del cual yo le pueda predicar, yo le pueda mostrar el amor cristiano. ¿Qué tan creativo está siendo ese amor de Dios en tu vida? Padre, queremos seguirte. Este es un tiempo complicado, donde algunos se están poniendo la vestimenta de que todo quieren que se los den, todo quieren que se lo hagan. Otros están poniendo otra vestimenta, la de ese inquisidor que a todo mundo manda, que a todo mundo ordena, que a todo mundo maltrata. Otros están poniendo la vestimenta de la amargura, del resentimiento, de la queja. Nosotros, tus hijos, tu iglesia, fuimos llamados a amar y a servir. Que podamos oír lo que le dijiste a Pedro: llegará el momento en que levantará los brazos y otro te vestirá. Ponnos tú, Señor, esta vestimenta. Enséñanos a portarla con dignidad. Enséñanos a saber amar y a saber servir. A ti, pero derramando ese amor en aquellos que tú has puesto cerca de nosotros. Padre, sé que hermanos están pasando momentos difíciles. Ayúdanos a amarlos. Ayúdanos a estar cerca de ellos. Sé que hermanos y hermanas están enfermando. Hágase tu voluntad, Señor. Esto no es un juego. Esto no es una manipulación. Hay una enfermedad. Hay personas que están enfermando, entre ellos hermanos. Señor, sea tu gracia sobre de ellos, para levantarlos o para llamarlos. Pero enséñanos a nosotros a amarlos a ellos. Queremos seguirte, Señor. Renueva nuestros corazones como lo hiciste con Pedro. Renueva la relación entre nosotros, Señor, en cada joven, en cada adulto, en cada anciano. Y que en estos días sea a ti a quien sigamos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.